Pues buenos días, saludo a toda persona conocida y también personas que he oído muy buenos feedbacks. Mi nombre es Iván Carvajal, tal como le estuvo comentando Milena. Me desarrollo en el mercado de valores y principalmente en la bolsa de valores desde el año 2009. Actualmente dirijo el Departamento de Planificación Estratégica y Mercados, que básicamente todos los nuevos negocios, proyectos eh, y, y todo lo que tiene que ver con esta transformación institucional que venimos haciendo desde hace años aquí. Soy ingeniero industrial de carrera, pero desde el 2008 me interesé demasiado por los mercados de capitales, principalmente internacionales y luego local. Y, y ahí he hecho mi carrera en todos los temas de mercado de capitales, finanzas corporativas, valoraciones, etcétera. Entonces, en esa parte de ahí, sí, desde el 2017, vengo siguiendo muy de cerca todos los mercados verdes, mercados climáticos, instrumentos financieros, y hemos ido impulsando temas, no solamente aquí, sino a nivel internacional y no solamente dentro de mi práctica del mercado y dentro de mi práctica de la bolsa de valores, sino también como consultor en algunos proyectos de financiamiento de NAMAS y de diferentes proyectos de infraestructura verde. Entonces, en la presentación del día de hoy, voy a tratar de ser muy conciso con temas de dónde están las finanzas climáticas aquí en República Dominicana y cómo entendemos que el mercado de capitales puede jugar ese rol preponderante hacia el futuro para poder llegar a las diferentes metas que nos hemos planteado. Desde las metas del milenio que tenemos, desde las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y desde esta última y ambiciosa meta que es la descarbonización de la economía al 2050, lo cual sugiere activar todos los mecanismos posibles de financiamiento, de selección de proyectos que puedan llevarnos a esa meta. Entonces, en esta parte de aquí, sí me gusta siempre citar un estudio del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en donde ellos dicen, sí, es verdad que hay mucho dinero, sí, es verdad que hay muchos fondos, sí, es verdad que hay una ambición importante y hay una alineación de los principales países, pero siempre va a existir un riesgo significativo de que esos fondos o de esos recursos sean acaparados por los mismos países que tienen capacidad y que han generado esas políticas públicas, esos mecanismos para poder enfrentar a esta gran batalla. Y el problema no es que eso fluya a esos países porque lo necesitan. El tema es que solamente esos países no van a colaborar al 100% con las metas ambiciosas que no hemos planteado como planeta. Y ahí es donde empiezan ellos a decir, tenemos que apoyar a economías en vía de desarrollo, economías con gran potencial, a que puedan generar las capacidades para que puedan aprovechar esta disposición de recursos que está dispuesto por primera vez el mundo entero a poder volcar a países que necesitan pelear contra esta lucha de lo que son estos efectos adversos del cambio climático. Entonces, en esa parte de ahí quiero mencionar estas tres que ven aquí a la derecha, y es que puede ser que por falta de acceso a innovadoras fuentes de finanzas climáticas, países como nosotros, que aunque somos país pequeño desde el punto de vista del mundo, tenemos una alta incidencia en la agenda importante que hay a nivel del mundo por el nivel de vulnerabilidad que nosotros tenemos. Entonces, por el simple hecho de no tener acceso a innovadoras fuentes de finanzas climáticas, puede ser que nosotros no podamos aprovechar los recursos que se necesitan. Y digo República Dominicana por decir el ejemplo, pero igual en la misma situación que estamos nosotros, están la mayoría de países de mercados emergentes. Lo segundo es que posiblemente, aun cuando se puedan crear las condiciones para acceso a innovadoras fuentes de finanzas climáticas, exista un apalancamiento de fuentes limitadas de recursos de financiamiento público para atraer ese capital privado. ¿Qué nosotros queremos decir en esta parte? El financiamiento que tiene que proveer el Estado, muchas veces nos equivocamos en eso, no es hacerse cargo
ni del 100%, ni remotamente del 100% de las necesidades que tiene un país. Normalmente los países, y más los de Latinoamérica, en donde tenemos necesidades tan básicas por cubrir, son países que van a ser deficitarios en cuanto a la capacidad que tiene el Estado. Y si a eso le sumamos el porcentaje de la capacidad recaudatoria, de la presión fiscal que tiene República Dominicana, que es bajo comparado con los demás países de la región, pues entonces aún más nosotros tenemos que ser muy eficientes con el apalancamiento de los recursos que nos pueda proveer a nosotros el Estado a través de sus políticas públicas que van tendientes a eso. Entonces, por tercero, que puede existir un riesgo de que este tipo de fuentes o de financiamiento no pueda permear la meta de la economía en base a reducción de toda la parte de huella de carbono, es la promoción de sinergia entre los entes nacionales en vía de desarrollo para adoptar instrumentos de finanzas climáticas. Dígase, aun cuando puede existir ese acceso a innovadoras fuentes de finanzas climáticas, porque sí, porque estamos recibiendo apoyo de multilaterales, estamos recibiendo apoyo internacional y el gobierno está trabajando para esa parte, si no creamos las condiciones, y esas condiciones se crean desde varios puntos que mencionaré, entonces posiblemente nos podamos quedar cortos en poder proveer los flujos necesarios para poder llegar a estas metas. Pero aún así, que se pueda proveer flujos, porque el país está en condiciones en que los inversionistas principales e institucionales puedan hacerlo a través de los mecanismos que lo puedan hacer. Si no existe esa articulación y esa promoción de sinergias entre lo que está haciendo un gran trabajo el sector público y lo que está haciendo el sector privado, que hay muchos grupos y muchas empresas que sí están empezando a poner esto dentro de sus agendas estratégicas. Si no existe esos vasos vinculantes entre qué se puede hacer de manera más eficiente, bueno, pues también existe ese riesgo. Y eso es un riesgo que está identificado, no en República Dominicana, sino en diferentes países. Ahora, ¿qué es necesario hacer para desarrollar esto? Es básicamente, se tienen que crear una serie de instrumentos para sensibilizar, promover mejores prácticas que permitan proliferar la utilización de mecanismos de financiamiento climático a los agentes económicos de una nación. Digas, creación de capacidades a través de instrumentos de información, todo lo que tenga que ver con educación, sensibilización. Aplaudo este tipo de talleres de generación de capacidades y de poder discutir de manera transversal estrategias. Todo lo que tiene que ver promover las regulaciones, adhesión a mejores prácticas y aplicar metodología de los famosos carrots and sticks. Básicamente es, yo te voy a premiar a ti por tú utilizar mejores prácticas en diferentes tipos de ámbitos, pero asimismo como te voy a premiar a ti, yo voy a castigar o cargarle un sobreprecio a quienes no generan prácticas, ya sea de sostenibilidad, ya sea mejores prácticas de tratos sociales con sus empleados, etcétera. Porque ahí es donde uno va alineando los incentivos para poder llegar a esas metas que uno se ha planteado. Y por último, promover instrumentos de mercado, que creo que es donde voy a hacer más énfasis en esto. Sí es muy bueno tener educación, sí es muy bueno tener sensibilización. Anteriormente hablaba yo con Eduardo, con Nelly y con diferentes colegas, de que nosotros no nos podemos quejar de que no somos uno de los países más estudiados del mundo y que este sector en específico en estos últimos años ha sido un sector que ha recibido recursos para generación de capacidades, para estudios de todo tipo, sectorial, multisectorial, top-bottom, específico, pero más que eso, nosotros tenemos que pasar ya a la acción de promover instrumentos de mercado. Ya la parte regulatoria hasta un punto se ha empujado, hasta donde entendemos que puede ser un, yo diría como que un framework o un marco en donde se puede empezar a construir mercado. Ahora nos queda a todos nosotros empezar a diseñar cuál es ese tipo de mercado, cuáles son esos tipos de instrumentos que nosotros tenemos que empujar
y cómo aplicarlo, cómo el sector privado se va a montar en este tipo de instrumentos y va a estructurar tipos de instrumentos de esto, cómo el sector público lo va a supervisar, a regular, y cómo existirá en el medio estos entes que van a promover que estos mercados se realicen de una manera justa, que haya una mejor formación de precios, que haya divulgación y tratar de eliminar lo que tiende a pasar en tipos de mercado como este, en la cual la asimetría de información hace que la cosa para algunos sean buenos negocios porque puede generar arbitraje, pero hace que la cosa sea un poco más lenta de un mercado en el cual se trabaje bien fuerte contra los efectos adversos que pueden tener la asimetría de información en diferentes sectores. Entonces, con respecto a nosotros, no voy a entrar muy de lleno, porque posiblemente sí ya han hablado de las metas NDC y también han hablado de los ODS, pero sí nosotros tenemos un objetivo importante que es la reducción al 27% de todas las toneladas de CO2 de aquí al 2030 y es básicamente la matriz nacional de contribución que el año pasado se revisó, a principios de este año, no recuerdo ahora bien, y viene acompañado de una serie de actividades, tanto de mitigación como de adaptación, que vienen con un presupuesto, y yo diría un presupuesto indicativo. Se hizo un ejercicio importante de hacerlo de manera transversal, de articular diferentes tipos de mesas. Pero sí hay que meterle mucho más al presupuesto ya cuando se decidan llevar a cabo todos estos proyectos. Pero rápidamente decirle que entre 46 iniciativas que podemos ver dentro de las iniciativas de mitigación y las iniciativas de adaptación, rápidamente podemos ver que se necesitarían alrededor de 18.000 millones de dólares. Y como le digo, cuando uno entra de lleno a los presupuestos, donde realmente uno ve que posiblemente son más. Pero de por sí, si eso fuera, y hicimos este ejercicio 100% accurate de todo lo que se necesita, estamos hablando de casi 20.000 millones de dólares que se necesitan para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, 20.000 millones de dólares es una cifra importante, una cifra que bajo el modelo actual, bajo el cual nosotros financiamos este tipo de proyectos, las asignaciones gubernamentales, los diferentes convenios que tenemos con multilaterales y acceso a mercados de carbono internacional, aún nos quedaríamos cortos si no aceleramos con un plan importante de articulación de lo que son las finanzas climáticas y la creación de instrumentos de mercado que puedan hacer que institucionales que tienen el buying power, el poder de compra, para poder colaborar con esta meta titánica que nosotros nos hemos propuesto como país, puedan acceder a instrumentos que vengan a mejorar el portafolio que ellos tienen actual de inversiones, eso es por un lado, pero también que tengan una relación riesgo-retorno que pueda convivir con esa política de inversión que tienen estos institucionales. Entre las diferentes iniciativas, y tampoco me voy a sentar mucho en eso, voy a hablar rápidamente de iniciativas de mitigación en cuanto a energía. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con incrementar la participación de renovables en la matriz de generación eléctrica de República Dominicana, sugiere la importante construcción de parques importantes de energía renovable, eólico, solar, biomasa, hidro, y todos esos proyectos, el ticket mínimo que puede tener un proyecto de aportación de 30 megas, vamos a hablar de 30 megas solamente, estaríamos hablando de proyectos de 50, 40 millones de dólares como mínimo, un solo proyecto. Entonces, si nosotros entendemos de que para poder trabajar con estas iniciativas es importante estos recursos, y no solamente lo digo para la parte de energías renovables, digo cambiar o incrementar la participación de la movilidad eléctrica para transporte individual y grupal, sugiere importantes proyectos de infraestructura y importantes alianzas, importantes convenios entre el sector público y el privado, que requiere de unos recursos importante que posiblemente bajo los mecanismos actuales que nosotros tenemos de financiar proyectos
y los diferentes entes habilitadores para poder financiar esos proyectos, nos podríamos quedar cortos si no atravesamos un plan importante de estructurar este tipo de mercados e instrumentos. Toda la parte de procesos industriales, como ustedes pueden ver, para ponerle el ejemplo, toda la parte del sector cementero, la sustitución del clinker por materiales alternativos, todos los temas de coprocesamiento y todo lo que tiene que ver con portafolio de opciones tecnológicas, no solamente sugieren capital, capital es importante, pero también sugieren vehículos en específico a través del cual nosotros podamos entender en qué momento y bajo qué mecanismo entra el capital. Hay proyectos que no es por falta de capital, porque no existan recursos aquí en este país que no se hacen. Es que posiblemente quien tiene el recurso, por no estructurarle un proyecto en el cual tú le digas, sí, esto es capital de riesgo que tú tienes que poner y tienes que dedicar un porcentaje mínimo de tu portafolio para este proyecto en capital de riesgo, por el simple hecho de no habérselo mencionado de esa forma al cliente, entonces se quedan proyectos por financiar e iniciativas importantes. Tema de residuos, ya lo hemos hablado y la parte de la ley de residuos sólidos creo que empieza a dar un golpe fuerte encima de la mesa en esta parte. Y creo que uno de los temas donde más tenemos que prestar atención y donde creo que sí se está prestando atención es todo lo que tiene que ver con el land use o la parte de uso de tierra, cómo incidimos de manera más inteligente en mecanismos de prácticas climate smart para diferentes rubros de importancia en el país. Fruto de eso se han visto muchos proyectos importantes de NAMAs transversales en cuanto a aplicación de metodologías más inteligentes en cuanto a manejo de suelo, en cuanto a la rastreabilidad del producto, en cuanto a mercados y condiciones más justas para toda la cadena de valor, que podamos gestionar de manera más inteligente eso. Ahora, todo eso requiere importantes recursos que vamos a mencionar ahora. Entonces, en esa parte de aquí, lo que esto sugiere es una estrategia para aprovechar fuentes locales de financiamiento climático. ¿Por qué les digo eso? Ese compromiso que nosotros hicimos, se hizo un compromiso de ese 27% sujeto a la participación de ese 20% a flujos internacionales a través de los diferentes convenios y diferentes arquitecturas de financiamiento climático que el mismo secretariado y la Convención de las Naciones Unidas en cuanto a la lucha contra el cambio climático puede proveer, y un 7% de la parte de financiamiento local. Si ven la parte izquierda, y es más una posición que he compartido con diferentes colegas en diferentes escenarios, posiblemente es una parte que va a llegar, pero es una parte que toma mucho tiempo. O sea, no es tan fácil como decir los recursos están ahí, simplemente hay que presentar los proyectos y ya con esos proyectos y mejorar las relaciones internacionales que tenemos, ya ese dinero está ahí. Porque es un proceso importante el tener estas instituciones acreditadas que puedan firmar todos los convenios con el Gran Fondo del Clima o los otros diferentes vehículos para financiar eso. Pero después de eso, todo el proceso de presentación del proyecto, formalización de esos proyectos, hacer los estudios y la generación de las capacidades que tiene que tener un proyecto para poder recibir esos fondos, generar los vehículos correctos para poder tener esos fondos, toma tiempo. Yo sé que estamos encaminados en esa parte, pero en el ínterin sí quiero llamar la atención de la parte derecha, el financiamiento local. Y ese financiamiento local viene o podría venir de tres tipos de fuentes. Podrían existir más, pero ahora mismo creo que en la vista tenemos tres tipos de fuentes. Uno, todo lo que tiene que ver con el sector público, ya sea por financiamiento vía presupuesto nacional, fondos asignados por cooperación internacional en cuanto a los acuerdos que se tienen con diferentes gobiernos en esa parte,
y vehículos de inversión público-privada que entiendo sí existen, sí deberían fomentarse mucho más todavía, pero esas son las tres formas que rápidamente uno puede ver por la parte del sector público. Mercado de capitales, todo lo que tiene que ver con instrumentos de financiamiento verde, bonos verdes, fondos de impacto social y fideicomisos de oferta pública, donde más me voy a hacer un poquito de énfasis y también por el sector de donde vengo. Pero creo también que al mismo tiempo, y sé que está encima de la mesa y se está trabajando, y parte de este proyecto también es eso, son estos otros mecanismos en la cual impulsar mucho más los temas del mercado voluntario de carbono, mercado local de emisiones de carbono y también promover más la inscripción de proyectos en el mecanismo de desarrollo limpio, poder negociar esos certificados de emisión de carbono a nivel internacional, pero también a nivel local entendemos que puede existir ese apetito y ahí sí tenemos expertos internacionales y locales que están trabajando con esa parte. Fomentar las NAMAs, creo que va a ser muy importante todas estas actividades nacionales de mitigación apropiada, porque cada vez más la elegibilidad de los proyectos va a tomar en cuenta la transversalidad que se pueda tener y el impacto sectorial que puedan tener este tipo de aplicación. O sea, ya los fondos internacionales, fondos de impacto social y todos estos organismos multilaterales ya te están exigiendo, dame una cadena de valor que te impacte directamente un foco estratégico de tu país y entendemos que la creación y perseguir lo que son las diferentes NAMAs en específico puede ser lo que nos apoya a nosotros para poder recibir esos fondos. Y toda la parte de certificado de carbono a través de los MDL, del MDL en esa parte. Todo eso dentro de un programa país que entiendo que sí se ha avanzado mucho en cuanto a motivar toda la parte de políticas públicas ahí. ¿Qué quiero decirles aquí? Yo creo fielmente en que ese 7% nosotros sí lo conseguimos. El 20% no es que no se consiga, sigo diciendo, es un tema importante, es un tema que tenemos que darle con todo el pie en el acelerador, pero sí de antemano, yo soy de los que creo y soy abanderado de que los proyectos necesitan quick wins o victorias tempranas. Esas victorias tempranas es cómo nosotros podemos, dentro de nuestro mercado de capitales, aprovechar muchas cosas a favor que tenemos para poder llegar a esta meta y que se entienda que hay un co-finance, o sea, a ti nadie te va a poner un peso de fuera si no ve que hay un cofinanciamiento, si no hay un co-sponsor, si no hay una correlación entre que hay un programa país, tu sector local y tus institucionales lo apoyan, entonces tu sector internacional te va a decir, no, pues yo no pongo un peso, al menos que me hagan una coinversión en este tipo y en un porcentaje en específico. ¿Qué quiero traer a colación en parte de ese 7%? En que las condiciones de mercado son favorables para promover la profundización de las finanzas verdes. Por ejemplo, y esto, la data ya es de hace como 2 meses, o sea que ha seguido creciendo el mercado. Tenemos unas emisiones corporativas sobre el volumen del PIB a 2020 que representan un 2%, o sea, una penetración de mercado con mucho espacio para poder subir. Países como Colombia, países como Chile, países como Costa Rica en la región, tienen una incidencia mayor, dígase entre un 5 y un 7%, o sea que tenemos espacio para crecer. La parte de los fondos cerrados de inversión o los fondos de inversión y los activos que manejan, lo que se llama el Asset Under Management y su incidencia sobre el PIB de un 2.57%, posiblemente de las industrias que más rápido ha crecido y ha tomado participación en las estrategias de financiamiento de la República Dominicana. Para ponerle un símil, cuando se creó la industria en Costa Rica, que es un país en donde la industria de fondos es importante, a Costa Rica le tomó más de 15 años poder llegar a ese porcentaje de incidencia que tenemos hoy nosotros y nuestra industria lo que tiene son 6 años en el mercado.
Los fideicomisos cada vez más toman muchísima participación en el mercado. El patrimonio fideicomitido entre el Producto Interno Bruto 2.9% y creciendo. Es una industria que también nace en el 2013. Y la importancia del crecimiento que ha tenido el mercado de capitales. ¿Por qué le quiero decir eso? Un mercado solamente crece cuando están las condiciones dadas. Y una de esas partes de las condiciones es una demanda insatisfecha de parte de inversionistas institucionales. Nosotros tenemos a los fondos de pensiones, los cuales necesitan diversificar su cartera de inversiones y productos de mercado que puedan apoyar instrumentos de financiamiento verde y instrumentos de financiamiento sostenible y todo lo que tiene que ver con las finanzas temáticas y los bonos temáticos son algo que se está tocando la puerta y se está teniendo una gran recepción de parte del mercado. Le traigo, antes de entrar al mercado de capital local, me gustaría que podamos entender algo de casos de éxito de instrumentos de sostenibilidad y cómo eso en un mercado va creciendo y va permeando las nuevas tomas de decisiones sobre lo que se llama el proceso de disponibilización de recursos o en inglés se llama asset allocations, la decisión de estos grandes tomadores de decisión y de estos grandes administradores de patrimonio y de fondo, cómo empieza a permear sobre las estrategias sostenibles que tienen los países en los mercados y por ende el desarrollo económico en el mediano y largo plazo. Aquí traigo el caso de Inmobiliaria 20 en México, 40 millones de dólares. El primer bono fue, o sea, una empresa dedicada a desarrollar conjuntos habitacionales sustentables de ingreso social, medio y residencial. Tienen 44,000 viviendas en 6 estados de la República Dominicana y en 2018 tocaron la puerta del mercado mexicano. Estuvieron muy bien asesorados por nuestros colegas de México CO2. Ahí Eduardo, quizá ahorita cualquier cosa y pregunta que ustedes necesiten de eso, Eduardo se conoce muy bien el caso de Inmobiliaria 20. Pero ellos emitieron el primer bono sustentable del sector vivienda en América Latina y lograron colocar estos 40 millones con plazo de 7 años y calificación de AA más en escala local. Y cuando digo esto, no fueron 40 millones de dólares en peso mexicano, pero haciendo la conversión me dio cerca de 40 millones de dólares, un plazo de 7 años. ¿Y qué es lo más rescatable de esto? Que el apetito del mercado, la estructuración de modelos sustentables y el impulso que han tenido todos estos asset managers locales e internacionales en este tipo o la fijación que han tenido en este tipo de instrumentos, le permitió que un proyecto que cuando analizamos el proyecto por sí solo, es un proyecto riesgoso. ¿Y por qué le digo riesgoso? Porque cualquier proyecto en el mundo que sea de desarrollo habitacional o de desarrollo inmobiliario tiene un riesgo de ejecución importante. Pero no solamente eso, sino que prácticamente un bono social y sustentable, dígase que los pagadores de esto no eran personas de alto poder de adquisición, sino que se fueron a personas que puedan pagar esto con ingresos y casi que un plan social en esa parte. Pero por demás, era el primero que se estaba estructurando en el mercado. El contar con una calificación AA más para eso significó un apoyo importante. ¿Y de dónde vino ese apoyo? Ese apoyo importante vino de grandes multilaterales que acompañaron a los diferentes estructuradores y al emisor para poder darle mejoradores de crédito Dan, dentro de esta emisión. Ajá. disculpe, le quedan 5 minutitos, por favor. Ok, ya justamente estoy terminando. Gracias. Entonces, en esa parte de ahí, 100% se colocó, y no solamente eso, sino que de los principales compradores o adquirientes de este tipo de instrumentos, surgió que en el proceso de relaciones con inversionistas, le gustó tanto el modelo sustentable que uno de los principales fondos de impacto social del danés compró adquisición en la parte de la empresa y uno de los principales precursores de este modelo de negociación sustentable, mejorando por mucho la estructura de capital de las empresas,
mejorando por mucho el costo de financiamiento de la empresa y añadiendo nuevos tipos de instrumentos que luego fueron replicados en este mercado. Aquí ya igual a nivel internacional le traigo el caso de Henkel en Alemania, el primer bono para poder cerrar la brecha de reducción de plásticos y con una meta ambiciosa de que el 100% del empaque de la compañía sería reciclable o reutilizable, fue exitosamente colocada y eso no tuvo que ir al mercado de capitales, sino que cuando ellos estructuraron este bono, dos grandes compañías de Japón se le acercaron a ellos y le dijeron, yo te compro 100% la emisión, y con eso se abrió un mercado importante que también podemos disfrutar nosotros como mercado aquí. Por último, hablarle que desde el 2018 nosotros venimos trabajando fuertemente en promover mercados más verdes con instrumentos. Hemos utilizado y nos hemos acompañado también de México CO2 y diferentes otros multilaterales para crear lo que fue la guía de bonos verdes y financiamiento y el segmento de finanzas verdes para la República Dominicana, en donde introdujimos aquí en el mercado la utilización de Green Bond Principles y también de principios de ICMA para la construcción de una guía, la recomendación de la construcción del marco para generación de portafolio de proyectos verdes y sostenibles, la introducción de la figura de la segunda opinión experto dentro de todos el marco del segmento y de la guía, y la introducción del reporte anual de sostenibilidad. No es obligatorio, pero sí para quien quiere optar por esto. Entonces, decirle que República Dominicana somos de los países privilegiados en donde nosotros nos hemos fijado importantemente en promover mercados de finanzas verdes y nos encontramos trabajando con diferentes bolsas y diferentes participantes para poder hacer que vengan más participantes y puedan generar eso. Eso nos ha valido para varios casos de éxito en el mercado. Lo primero es que en el 2018, cuando lanzamos la guía, ese mismo día se anunció el primer fondo de impacto social alineado a proveer recursos alineados a los ODS de 2.500 millones de pesos de Pioneer Investment Fund, una administradora de fondos de inversión. Justamente hace 2 meses se anunció la primera emisión de un fideicomiso de oferta pública de valores verdes. Todavía no se ha colocado, pero sí ya está próximo a empezar a colocarse con grandes expectativas de adquisición de parte de importantes participantes institucionales en el mercado. En el mismo 2018 se hizo la primera transacción de compra de participación accionaria en un activo de energía renovable. 20 millones de dólares se invirtió en un parque solar, y hace 6 meses, creo que fue 6, 8 meses, se dio una transacción muy importante en la adquisición del parque eólico Matafongo, que se hizo a través de un fondo de AFI Popular, que es del Grupo Popular, y una gran compañía que promueve este tipo de activos alternativos. Todo eso son transacciones de mercado que se han logrado impulsar luego de nosotros haber creado todos estos mecanismos, instrumentos y toda la parte de la regulación para que este tipo de transacciones se vayan repitiendo. Entonces, último slide, ya para que respetar el tiempo. ¿Cuál es la real propuesta de valor que hay con esto? La real propuesta de valor que hay es que ustedes puedan entender ese camino, y sigo tomando el ejemplo de Inmobiliaria 20, en cómo reestructurar lo que es la estructura de capital actual que tú tienes como empresa, la forma en cómo tú te financias, cómo tú haces negocio, cómo es tu modelo financiero y cómo esto te abre las puertas a inversionistas importantes que posiblemente bajo el modelo actual, si tú no haces todos estos frameworks y todas estas mejores prácticas, se te va a hacer mucho más difícil llegar. Fruto de eso, ahí pueden ver cómo transformaron el balance la compañía y cómo eso le ha valido para hacer una empresa que vale hoy por lo menos más de 10 veces que cuando ellos empezaron este camino. Con eso me quería despedir y me quedo a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Tenemos unas cuantas preguntas. Primeramente, Felipe Ditren, ¿cuántos proyectos por año se tendrían que ejecutar para alcanzar la NDC, por favor?
cualquier cantidad. Son muchos, o sea, y más que, o sea, yo no trabajé en la NDC, pero más que cuántos proyectos por año, cada proyecto tiene su proyección de cómo va a apoyar a esa meta y lo que habría que hacer la parte de la priorización. Pero la priorización no viene solamente de cuál aporta más, sino cuál tiene más factibilidad técnica, cuál tiene más factibilidad de poder levantar los recursos, en dónde nos estamos enfocando nosotros como plan país en esa parte. Pero existe un pipeline importante, retador, y no te sabría yo decir en específico cuántos en específico, porque cada uno tiene una aportación en eso. Perfecto, muchas gracias, Iván. Ian Abud también dice, creo que los fondos del clima pueden cubrir el faltante de los 20 millones de dólares que deben hacer las empresas para accesar a esos fondos. Tal vez hay un problema de transparencia de las empresas en ser más abiertas en sus informaciones financieras, pregunta Ian. Mira, hay un tema en específico, más que la transparencia per se. Sí, hay un tema importante de disclosure de información, que no es que las empresas no están dispuestas a hacerlo, porque de por sí las empresas ya están empezando a abrirse a poder emitir ciertos tipos de instrumentos en el mercado, y como quiera hay unos requisitos de información importantes. ¿Qué nosotros hemos visto aquí? Una curva de aprendizaje importante. No es solamente el tema de disclosure de información, sino metodologías importantes que puedas cumplir con estos requerimientos, ya sea los Green Bond Principles, lo ICMA y los principios de revelación de información en base al GRI o a cualquier otro estándar en específico. O sea, es un tema de aprendizaje que sí ya tenemos participantes que están dispuestos a hacerlo, que están acompañándose con asesores muy importantes en la región para poderlo hacer, porque lo primero es tú crear esa metodología, ese framework que no solamente venga en las cabezas de los gerentes, sino que se incluya dentro de las decisiones corporativas, de gobernanza corporativa de las empresas. ¿Qué nosotros estamos viendo? Que cada vez más sí se están dando los pasos. El hecho de que fondos de inversión tengan como estrategia tener exposición a este tipo de activos es un gran paso. Y por último, creo que va a haber un golpe muy fuerte encima de la mesa luego de la compleción de esta primera emisión, que va a ser exitosa. O sea, de por sí ya haciendo sondeos en el mercado, los participantes lo están esperando por hora que salga este primer fideicomiso de valores verdes de Larimar 1, que es de Gejaina, y eso abre la puerta a muchas otras oportunidades que hay. O sea que es cuestión de tiempo. O sea, empezamos a hablar de esto a nivel de mercado. Yo sé que a nivel de regulación y a nivel del sector gubernamental se tiene mucho más tiempo hablando de eso, pero nosotros empezamos a hablar de las posibilidades de estos instrumentos de mercado en el año 2018. Ya hablando aquí en el 2021 de que tenemos un pipeline importante, es un logro muy bueno que nosotros podemos recalcar del mercado. Se ha movido muy rápido eso. Gracias, Iván. Una última pregunta por cuestiones de tiempo de Saúl Hernández. Dice, en muchos países el principal obstáculo para invertir en el ambiente es el propio gobierno. ¿Cuál es la situación en particular de República Dominicana para el apoyo y acompañamiento en proyectos, tanto privados como públicos, sobre energías renovables? Ejemplo, maremotriz, undimotriz, solar, eólica, que son grandes inversiones con gran generación de energía, pero a muy largo plazo. Su recuperación o punto de equilibrio. Miren, en esa parte de ahí, yo veo que el gobierno, y más yo soy el sector privado, pero sí hemos tenido acercamientos con el gobierno. El gobierno está muy abierto a eso. ¿Qué pasa? Que toman tiempo. O sea, otorgarte una concesión para un PPA no es algo de la noche a la mañana, para hablar más de la parte de energía. Y este tipo de proyectos
sin contar con un PPA en el cual tú te quites ese riesgo del off-taker en un gran porcentaje, son proyectos que no son viables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto ahí? Que se tiene que acelerar más este proceso de esas concesiones. No es que no se está haciendo, no es que no se tenga la mejor de la voluntad en esa parte. Y sí también activar todas estas relaciones internacionales, que sé que sí que se está haciendo desde las diferentes direcciones, desde el Consejo Nacional de Cambio Climático, desde el Ministerio de Medio Ambiente, sí se está haciendo un trabajo importante con todo lo que es la comunidad internacional. ¿Qué yo diría? O sea, yo al gobierno, Iván, y esto no es bolsa de valores, yo al gobierno le pediría que siga con esa estrategia y le pediría al sector privado que nos involucremos más. Yo creo que la importancia que está aquí es articular. O sea, el mensaje aquí en lo adelante, no necesitamos, en ese 7% que yo le enseñé a ustedes, no es que necesitamos ahí mucho más del gobierno, porque ya hay proyectos con sus concesiones que están en un proceso de levantamiento de recursos. Ya tenemos a los fondos de pensiones que pueden invertir en todo este tipo de estructuras a través ya sea de los fondos de inversión, a través de fideicomisos de oferta pública, y ya tenemos esos recursos ahí. Nosotros tenemos que ir agarrando los quick wins, la victoria temprana, en lo que lo otro que toma tiempo, y no le digo que toma tiempo porque es el gobierno dominicano, es porque cualquier gobierno que decida activar esa maquinaria le toma tiempo. Entonces, en lo que eso llega, vamos a trabajar con lo que tenemos un mercado de capitales inmenso, con una demanda insatisfecha, que lo único que está pidiendo allá afuera es dame proyectos, dame proyectos, dame proyectos, dame proyectos que cumplan con la metodología, que sea un buen activo, porque al final no es cualquier proyecto, sino un proyecto que sea un buen activo, porque lo voy a evaluar con un mismo riesgo de crédito y posible, y quizás un poco más allá, porque no solamente lo voy a evaluar con una metodología de riesgo de crédito pura y dura, como se hace. Y nada, eso es lo que falta. Al gobierno que siga haciendo y que le dé más rápido, porque realmente se entiende que eso puede atraer muchos flujos internacionales que anteriormente no estaban llegando aquí al país, y al sector privado que nos pongamos la pila.